Bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con los ejercicios sobre la teoría cinético-molecular y leyes de los gases del área de propiedades de la materia. Y hoy vamos a realizar 4 ejercicios en los cuales se observa cómo la energía cinética media de las moléculas de un gas está en función de la temperatura del gas. Pero esa temperatura debe ser expresada en Kelvin, es decir, debe ser temperatura absoluta. Y en este primer ejercicio nos dicen, comúnmente la temperatura del cuerpo humano es 37 grados centígrados. Nos piden que expresemos dicha temperatura en Kelvin. Los Kelvin son las unidades de temperatura absoluta y reciben este nombre en honor a Lord Kelvin, que de nombre, pues, él se llamaba William Thomson, pero a partir de que recibe el título nobiliario de Lord, pues fue más conocido como Lord Kelvin a partir de ahí. Pues para convertir grados centígrados a Kelvin, lo único que hay que hacer es a la temperatura en grados centígrados sumarle 273.15 o simplemente 273, ya que esta aproximación es válida. Entonces, los Kelvin va a ser igual a los grados centígrados más 273. En este caso, los grados centígrados son 37, pues a 37 le sumamos 273 y eso nos da 313, no, 310 Kelvin. Esa es la temperatura en Kelvin a la que equivalen los 37 grados centígrados, ¿sí? 37 más 273 exactamente son 310 Kelvin. Ahora vamos a pasar a estos ejercicios que les comentaba. El siguiente ejercicio dice, calcula la energía cinética media de las moléculas del aire y la velocidad media cuadrática de las del oxígeno, inciso a 40 grados centígrados, inciso B, a 0 grados centígrados. Y nos proporcionan estos datos, nos dan este valor de K. K es la llamada constante de Boltzmann, en honor a el físico austriaco Ludwig Boltzmann, que relacionó la energía con la temperatura. Y también nos proporcionan la masa de la molécula de oxígeno, 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. Pues para calcular la energía cinética media, vamos a emplear esta fórmula que nos dice que la energía cinética media es 3 medios de la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura absoluta. Esa T mayúscula es temperatura absoluta, es decir, en Kelvin. Entonces, como acá nos dan grados centígrados, lo primero que vamos a hacer es convertir grados centígrados a Kelvin. Para el inciso A, la temperatura es de 40 grados centígrados, pues la temperatura absoluta va a ser entonces 40 más 273. 40 más 273 nos da 313. Y entonces esa es la temperatura absoluta, 313 Kelvin. Con ese dato, con la temperatura absoluta y conociendo ya la constante de Boltzmann, entonces puedo calcular la energía cinética media para ese inciso A. La energía cinética media va a ser 3 medios de la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta, que son 313 Kelvin. Vean ustedes que Kelvin dividiendo, Kelvin multiplicando se van a cancelar y entonces voy a tener que la energía cinética media, pues realizo las operaciones 1.38 por 10 a la menos 23 multiplicado por la temperatura absoluta 313 Kelvin y eso multiplicado por 3 y dividido entre 2. ¿Sí? Eso nos da 6.479. Vamos a dejarlo en 6.48 y es energía cinética, pues nos queda en joules.
pero aquí nos falta. Es 6.48 por 10 a la menos 21, ¿sí? Por 10 a la menos 21 joules. Esa es la energía cinética media de las moléculas del aire. También en cada inciso nos piden, además de la energía cinética media, nos piden la velocidad media cuadrática. Recuerden ustedes que la velocidad media cuadrática es BRMS, donde este subíndice significa raíz media cuadrática y es igual a la raíz cuadrada de esta expresión, ¿sí? Que es el promedio de las velocidades al cuadrado de cada molécula, en este caso, de cada molécula del aire o de cada molécula del oxígeno, que es lo que vamos a utilizar enseguida. Por eso me dan la masa de la molécula de oxígeno. Pues bien, esta B cuadrada promedio aparece en la fórmula de la energía cinética. La energía cinética promedio es igual a un medio de la masa precisamente por esa expresión, promedio de la velocidad al cuadrado. Entonces, podemos obtener primero este dato y al sacarle raíz cuadrada vamos a obtener la velocidad media cuadrática, que es lo que me están pidiendo. Entonces, de aquí voy a despejar esa velocidad cuadrática promedio o velocidad al cuadrado promedio va a ser igual a este 2 que está dividiendo, lo paso multiplicando a la energía cinética, me va a quedar 2 veces la energía cinética promedio y la masa que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Bien, eso es el promedio de las velocidades al cuadrado, pero la velocidad media cuadrática es la raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, la velocidad media cuadrática, BRMS, que es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada promedio, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética promedio, energía cinética media, entre la masa. Entonces, sustituyendo, me va a quedar de la siguiente manera. 2 veces la energía cinética dentro de la raíz, o sea, 6.48 por 10 a la menos 21 joules, dividido entre la masa. La masa de la molécula de oxígeno, acá me la proporcionan, son 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y entonces, la velocidad media cuadrática de RMS va a ser igual a, vamos a realizar esas operaciones, serían 2 multiplicado por 6.48 por 10 a la menos 21, ¿sí? Aquí me faltó un 1 por 10 a la menos 21. Eso dividido entre 5.31 por 10 a la menos 26, que es la masa de la molécula de oxígeno, y a eso le voy a sacar raíz cuadrada. Esto nos da una velocidad media cuadrática de 494.03, pues 494, así directamente, y estos me quedan metros por segundo, es velocidad. Entonces, esta es la velocidad media cuadrática para el inciso A y también ya calculamos la energía cinética media para el inciso A que tenemos acá del lado izquierdo. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora, pero para 0 grados centígrados, que es el inciso B. Entonces, vamos a borrar aquí un poco para hacer el inciso B. En el inciso B, la temperatura, ahora la temperatura a la que se encuentra este gas es, para el inciso B, la temperatura es 0 grados centígrados. Pues entonces la temperatura absoluta será 0 más 273, o sea, 273 Kelvin. Esa va a ser la temperatura. Y entonces
Con ese dato podemos calcular la energía cinética media de las moléculas, que son 3 medios de la constante de Boltzmann, o sea, 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, multiplicada por la temperatura absoluta, que son 273 Kelvin. Y entonces vamos a tener que es 1.38 por 10 a la menos 23 multiplicado por 273, que es la temperatura, y eso por 3 dividido entre 2, ¿sí? Por 3 dividido entre 2 me da una energía cinética media de 5.65 por 10 a la menos 21 joules. 5.65 por 10 a la menos 21 joules. Ahora voy a calcular, ya tenemos la energía cinética media del inciso B, ahora voy a calcular la velocidad media cuadrática. Voy a utilizar esta misma fórmula que está aquí, ¿sí? La velocidad media cuadrática es igual a la raíz, lo vamos a sustituir por acá. Vamos a abrir un poquito de espacio. Ya sabemos entonces que la velocidad media cuadrática, BRMS, es igual a la raíz de 2 veces la energía cinética media dividido entre la masa de la molécula. Entonces, sustituyendo, pues me va a quedar, a ver, en el numerador va a ser 2 multiplicado ahora por la energía cinética media, que son los 5.65. 5.65 por 10 a la menos 21 joules, y eso dividido entre la masa de la molécula de oxígeno, que siguen siendo los 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. Hacemos la operación 2 multiplicado por 5.65 por 10 a la menos 21, eso dividido entre 5.31 por 10 a la menos 26, que es la masa de la molécula de oxígeno, y a eso le aplico la raíz cuadrada. Y entonces me da una velocidad media cuadrática para este gas, o para el oxígeno en este caso, a 0 grados centígrados va a ser de 461.3 metros por segundo. Entonces, lo podemos dejar así, lo podemos redondear un poco, pues dejarlo en 461 simplemente, ¿sí? Lo dejamos así. En 461 metros por segundo. Esa sería la velocidad media cuadrática cuando el gas, el aire en este caso, se encuentra a 0 grados centígrados, que equivalen a 273 Kelvin. Bien, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 6, que nos dice, una temperatura baja y otra alta en nuestro planeta son menos 40 grados centígrados y 40 grados centígrados. Inciso A dice, ¿cuánto representa en por ciento el aumento entre la energía cinética media de las moléculas a 40 grados centígrados respecto a la energía cinética media a menos 40 grados centígrados? Y en el inciso B nos dicen, y el aumento de la velocidad media, el aumento de la velocidad media cuadrática de las moléculas de oxígeno, y nos dicen que utilicemos los datos necesarios del ejercicio anterior. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular la energía cinética media a menos 40 grados centígrados y a 40 grados centígrados, y vamos a ver qué porcentaje aumentó. Dice, ¿cuánto representa en por ciento el aumento de la energía cinética media? Entonces, y lo mismo vamos a hacer con la velocidad media cuadrática. La vamos a calcular a 40 grados centígrados y a menos 40 grados centígrados para ver qué porcentaje aumentó.
¿Qué porcentaje representa? Bien, pues primero vamos a considerar para el inciso A me piden eh, el porcentaje de aumento entre la energía cinética media a 40 grados centígrados respecto a la energía cinética media a menos 40. Entonces voy a calcular energía cinética media a esas dos temperaturas. Pero del ejercicio anterior, dice, puedes obtener o utilizar los datos que necesites del ejercicio anterior. Del ejercicio anterior, yo tengo la energía cinética media a 40 grados centígrados. A 40 grados centígrados, viendo el ejercicio que acabamos de realizar, la energía cinética media era de 6.48 por 10 a la menos 21 joules. Eso lo sabíamos ya. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la energía, ahora la energía cinética media, pero ahora la vamos a calcular a la temperatura de menos 40 grados centígrados. ¿Sí? Ahora la vamos a calcular a la temperatura de menos 40 grados centígrados. Esa es la que vamos a calcular para el inciso A. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar que la temperatura absoluta van a ser los menos 40 grados, ahora menos 40 grados centígrados más 273. Recordemos que la temperatura absoluta es la temperatura en grados centígrados más 273. O sea, menos 40 más 273, eso me da una temperatura de 233 y esos son Kelvin. Con ese dato, yo puedo calcular, aplicando esta fórmula que tenemos aquí, podemos calcular la energía cinética media. La energía cinética media ahora a menos 40 grados centígrados, pues va a ser igual a 3 medios de que de la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, multiplicada por la temperatura absoluta, que son 233 Kelvin. Vean que otra vez Kelvin dividiendo, Kelvin multiplicando, se van y pues haciendo estas operaciones, los 233 Kelvin por la constante de Boltzmann, o sea, 1.34 por 10 a la menos 23, eso multiplicado por 3 y dividido entre 2 me da una energía cinética media de 4.82. 4.82, luego sigue un 3, lo dejamos en 4.82 por 10 a la menos 21 joules. Y vean que yo tenía 6.48 y ahora tengo 4.82. ¿Qué incremento representa? Pues a menos 40 grados centígrados, vean que es menor. ¿Qué porcentaje es ese incremento? ¿En cuánto por ciento fue el aumento? Para eso, lo que voy a hacer, si yo quiero el por ciento que representa, voy a hacer los 6.48 por 10 a la menos 21 joules, lo divido entre 4.82 por 10 a las menos 21 joules y eso multiplicado por 100. ¿Sí? No, no es verdad, todavía no es por 100. Voy a dividir esto y esto ¿qué resulta? A ver, 6.48 por 10 a la menos 21, podríamos omitir el por 10 a la menos 21 en ambos datos, pero bueno, 6.48 por 10 a la menos 21 dividido entre 4.82 por 10 a la menos 21 y eso me da un valor de 1.34. 1.34, luego sigue otro 4. Vamos a dejar hasta aquí 1.34. ¿Qué significa esto? Que la energía cinética a 40 grados, esta
es 1.34 veces mayor que la energía cinética a menos 40. Es decir, que la energía cinética a 40 grados es un 40% mayor que la energía, perdón, un 34% mayor que la energía cinética media a menos 40 grados. Esto representa un 34% de aumento. Eso es lo que me preguntan. ¿Cuánto representa en por ciento el aumento entre la energía cinética media de las moléculas a 40 grados centígrados con respecto a la energía cinética media a menos 40 grados centígrados? Pues representa un 34% de aumento. Y en el inciso B vamos a hacer lo mismo, pero ahora con las velocidades, con la velocidad media cuadrática. Entonces, vamos a calcular la velocidad media cuadrática a menos 40 y luego la velocidad media cuadrática a 40, a menos 40 y a 40. Entonces, voy a dejar aquí este dato porque lo voy a ocupar, este de la energía cinética a menos 40. Para el inciso B, yo sé del ejercicio anterior que la velocidad media cuadrática para 40 grados centígrados fue de 494 metros por segundo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues calcular la velocidad media cuadrática, pero para menos 40 grados centígrados, ¿sí? Esa es la que tengo que calcular. Y otra vez, recordemos que la temperatura, pues son los menos 40 más 273 para que sea temperatura absoluta, ¿sí? Menos 40 más 273 son los 233 Kelvin. Bien. Entonces, bueno, en realidad no vamos a ocupar ya la temperatura porque ya calculamos aquí la energía cinética media. Entonces, sabemos nosotros que recordando del ejercicio anterior, recordemos que la velocidad cinética media, la velocidad media cuadrática, revolviendo términos aquí, la velocidad media cuadrática, recordemos que era igual a la raíz de 2 veces la energía cinética media dividido entre la masa de la molécula. Y ya tenemos la velocidad media cuadrática a 40 grados. Vamos a calcular ahora a menos 40 grados. Para eso voy a usar la energía cinética media a menos 40 grados, que es este dato que tenemos aquí, que calculamos en el inciso A. Y M va a ser la masa de la molécula de oxígeno, que es un dato que nos dan aquí en el problema, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir únicamente esos valores en la fórmula. Vamos a tener que la velocidad media cuadrática va a ser igual a la raíz de 2 veces la energía cinética media. Para menos 40 grados centígrados fueron esos 4.82 por 10 a la menos 21 joules, y eso dividido entre la masa, que son 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. Hacemos esa operación de 4.82 por 10 a la menos 21. Eso multiplicado por 2 y dividido entre la masa de la molécula de oxígeno, que es 5.31 por 10 a la menos 26. A eso le aplico la raíz cuadrada y me da una velocidad media cuadrática de 426.08, es decir, 426 metros por segundo. Entonces tengo que a los 40 grados centígrados, esta es la velocidad media cuadrática, y a los
menos 40 grados centígrados, esta es la velocidad media cuadrática. Quiero determinar cuál es el aumento en porcentaje, pues voy a dividir los 494 entre los 426. Son metros por segundo y son metros por segundo. Entonces, se van a eliminar las unidades y esto me queda 494 entre 426. Esto me da 1.15. Y luego sigue un 9. Vamos a dejarlo en 1.16. 1.16. ¿Qué significa este 1.16? Significa que la velocidad media cuadrática a 40 grados es 1.16 veces la velocidad media cuadrática a menos 40 grados. Y eso significa que el incremento en porcentaje es del 16%. Hay un 16% de incremento de la velocidad media cuadrática a 40 grados con respecto a la velocidad media cuadrática a los menos 40 grados centígrados. Bien, vamos a pasar al último ejercicio que vamos a hacer en esta ocasión. Dice, un gas está a 27 grados centígrados y nos preguntan hasta qué temperatura debe calentarse para que su velocidad media cuadrática, la velocidad media cuadrática de sus moléculas, se duplique. Bien, pues me dan la temperatura. La temperatura son 27 grados centígrados, pero hay que convertirla a temperatura absoluta, serían 27 entonces más 273. Al hacer la suma, 27 más 273, pues eso nos da exactamente 300 Kelvin. Esa es la temperatura absoluta, 300 Kelvin. Con la temperatura y la constante de Boltzmann podemos calcular la energía cinética. Con esta fórmula, la energía cinética media es igual a, dice aquí, que es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin, multiplicado por la temperatura absoluta, que son 300 Kelvin. Una vez más, Kelvin dividiendo, Kelvin multiplicando, se cancelan y entonces me da la energía cinética media, me queda de 1.38 por 10 a la menos 23 multiplicado por 300 y eso multiplicado por 3 y dividido entre 2. Esto me da 6.21 por 10 a la menos 21 joules. Esta es energía cinética media. Con la energía cinética media podemos calcular la velocidad media cuadrática. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior dijimos que la velocidad media cuadrática era igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética media dividido entre la masa de la molécula? Aquí no nos dan la masa de las moléculas, porque ni siquiera nos dicen de qué molécula se trata, pero podemos tomar cualquier molécula de cualquier gas y sustituirlo aquí. Al fin de cuentas, vamos a hablar del mismo gas al que se le va a buscar la temperatura nueva a la que hay que elevarlo, a la temperatura a la que hay que elevar ese gas para que la velocidad media cuadrática se duplique. Entonces puedo usar cualquier dato de masa molecular o de la masa de la molécula de cualquier gas. Voy a considerar arbitrariamente, voy a utilizar el dato que usamos en el ejercicio anterior de la masa del oxígeno, que era 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. Pero podríamos usar cualquier otro dato, ¿sí? Cualquier masa de cualquier gas. Bien, entonces voy a sustituir aquí y voy a obtener la velocidad media cuadrática a 27 grados centígrados.
va a ser igual a 2 veces la energía cinética, que son los 6.21 por 10 a la menos 21 joules, dividido entre la masa, que son 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos. Eso dentro de una raíz, todo está dentro de la raíz. Entonces, hacemos esas operaciones, 6.21 por 10 a la menos 21, eso multiplicado por 2 y dividido entre 5.31 por 10 a la menos 26. Todo eso va dentro de la raíz cuadrada y eso nos da una velocidad media cuadrática de 483.6. Podemos redondearlo en 484. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 484 y estos son metros por segundo. Bien, esa sería la velocidad media cuadrática a 27 grados centígrados, pero la pregunta es, ¿hasta qué temperatura debe calentarse para que la velocidad media cuadrática de las moléculas se duplique? Entonces, fíjense, no voy a redondear aquí, podemos hacerlo, pero lo voy a dejar así como 483.63. Estos son metros por segundo. Entonces, si quiero que se duplique, entonces voy a decir, a ver, para el doble de eso, o sea, los 483.63 por 2, eso me da 967 para una velocidad media cuadrática de 967.26 metros por segundo. Puedo calcular y necesito calcular la temperatura a la que hay que elevar ese gas. Entonces, que en este caso dijimos que era oxígeno. Pues lo que voy a hacer es de esta fórmula, yo puedo calcular temperatura si conozco la energía cinética media, pero no la tengo. La energía cinética media cuando esta velocidad, cuando la velocidad media cuadrática es de 967.26. Eso lo voy a calcular aplicando la fórmula de la energía cinética. La energía cinética media, recordemos que es igual a 1/2 de la masa por esta velocidad al cuadrado, el promedio de la velocidad al cuadrado. Entonces, recordemos también que la velocidad media cuadrática, BRMS, es igual a la raíz cuadrada de el promedio de las velocidades al cuadrado. Entonces, si esto lo sustituimos aquí, me va a quedar que la energía cinética promedio, energía cinética media, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad media cuadrática al cuadrado, sustituyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si elevo al cuadrado a este lado, entonces se elimina la raíz con el cuadrado y me queda que el promedio de las velocidades al cuadrado es igual al cuadrado de la velocidad media cuadrática. Entonces, sustituyendo eso aquí, me queda de esta manera. De esta manera voy a poder calcular la energía cinética media. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1/2 de la masa, que ya dijimos que eran los 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos, y eso multiplicado por la velocidad media cuadrática, que ahora es de 967.26. ¿Sí? Ahí lo ocupo muy bien. Vamos a hacer un poquito más abajo o más a un lado para que se alcance a observar. Sería 1/2
de la masa, que son 5.31 por 10 a la menos 26 kilogramos, la masa de la molécula de oxígeno, multiplicado por la velocidad media cuadrática, en este caso son los 967.26 metros por segundo. ¿Ok? Entonces voy a tener que la energía cinética media ahora va a ser los 967.26 multiplicado por 5.31 por 10 a la menos 26 y eso dividido entre 2. Voy a tener ahora una energía cinética media de 2.56. Luego sigue un 8. Vamos a dejarlo en 2.57 por 10 a la menos 23 joules. Hay un error aquí. Hay un error aquí antes de que lo escriba. Aquí la energía cinética, perdón, la velocidad media cuadrática va al cuadrado. Entonces, hay un error de cálculo, serían 967 al punto 26 al cuadrado, eso multiplicado por 5.31 por 10 a la menos 26 y eso dividido entre 2. Ahora sí, tengo una energía cinética media de 2.48 por 10 a la 20 joules. Esta es energía cinética media. A partir de la energía cinética media, ahora podemos calcular la temperatura con esta fórmula. Tenemos aquí en la parte superior. Lo voy a hacer de este lado. ¿Sí? Lo vamos a hacer de este lado. Tenemos que la energía cinética media es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura. Entonces la temperatura va a ser igual a 2 veces la energía cinética media dividido entre 3 veces la constante de Boltzmann. Sustituyendo, ya para obtener ese valor de la temperatura, va a ser 2 veces la energía cinética. ¿Cuál es ahora la energía cinética? Pues 2.48 por 10 a la menos 20. Aquí es a la menos 20 joules. Eso dividido entre 3 veces la constante de Boltzmann, o sea, los 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Y entonces vamos a hacer las operaciones, sería 2 multiplicado por 2.48 por 10 a la menos 20 y eso dividido entre el producto de 3 por la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23. Eso nos da un valor de temperatura en grados Kelvin. En grados Kelvin nos da un valor de 1198.0, Kelvin, aproximadamente 1200 Kelvin, ¿sí? Aproximadamente 1200 Kelvin. En grados centígrados, pues serían 1200 Kelvin menos 273. Para convertir a grados centígrados, pues le resto los 273 y entonces voy a tener aproximadamente 927 grados centígrados. Esa sería la temperatura a la que hay que elevar este gas para que la velocidad media cuadrática se duplique. A partir de 27 grados centígrados hay que llevarlo hasta 927 grados centígrados, aproximadamente 1200 Kelvin. Así de fácil.